Lucas 15:11 dice: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, se acercó a la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Padre, gracias. Estamos una vez más y nos congregas una vez más ante ti, ante tu palabra. Hemos cantado verdades tan hermosas, Señor. Y queremos hoy acercarnos a escudriñar estas verdades gloriosas también de tu palabra. Que comprendamos y nuestro corazón sea despertado a tu amor, a tu compasión, a tu misericordia y gracia sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, avive nuestro corazón, y que todo, Señor, en este momento sea para tu gloria, y al salir de este lugar vivamos, Señor, siendo retados y desafiados, confrontados, arrepentidos aún en nuestro corazón y movidos por tu Espíritu a seguir viviendo para ti, Señor. Gracias por dejarnos las mismas palabras de tu Hijo aquí en tu palabra. Amén. Amén. Bien, como comentamos y sabemos, dijimos hace 8 días que esta parábola que vamos a estudiar hoy hace parte de 3 parábolas que contó Jesús, y las 3 fueron contadas en el mismo momento de Jesús. La parábola conocida como la oveja perdida, la moneda perdida, y esta que acabamos de leer. Mire, la historia que Jesús tenía en mente, y esta que acabamos de leer, que tenía Jesús en mente como fondo, es considerada una de las historias más espléndidas de Jesús. Esto que acabamos de leer es considerado como una de las más hermosas parábolas y narraciones de todo el Nuevo Testamento.
Es considerada esta parábola como la reina de las parábolas en Lucas. Y es más, solo es lo que narra aquí el Señor y resume todo el pensamiento y toda la misión de Jesús. Esta parábola nos cuenta, nos narra, nos resume todo lo que Jesús vino a hacer. Y enfatiza y expresa de una manera muy vívida lo que Jesús ya en las dos anteriores parábolas ha contado. Si ustedes recordarán aquí, entonces ya no se trata de una oveja que se pierde, ya no se trata de una oveja entre 100 que se pierde, ¿cierto? Ya no se trata de una moneda entre 10 que se pierde, se trata entonces de un hijo entre dos, de un hijo que se pierde. Es Jesús al contar esta hermosa historia e impactante, llegando a un clímax. Ya leer la historia de la oveja perdida dice, wow, el amor. Y al vernos tal vez identificados con aquella oveja, decíamos cómo Jesús fue en busca nuestra, cómo Jesús nos buscó hasta que nos encontró, hasta que nos halló. Pero esta historia es más vívida porque habla del ser humano y llega al clímax de la condición del ser humano. Es Jesús empezando con una oveja, una moneda, pero llega a una expresión y a un clímax muy, muy hermoso, muy maravilloso en su narración, porque nos narra la tragedia en la que vive todo ser humano, pecador. Ahora, recordemos una vez más el auditorio que Jesús tenía cuando contó estas tres parábolas. Es lo que encontramos al principio de este capítulo, que habían recaudadores de impuestos y habían pecadores que se acercaban a Jesús para oírlo, para escucharlo. Y había otro grupo de hombres, ¿recuerdan ustedes? Eran los fariseos y los escribas. ¿Y qué hacían ellos? Murmuraban y decían, refiriéndose a Jesús de una manera muy, muy fuerte y despectiva, diciendo, recibe a los pecadores y no solo los recibe, come con ellos. Y ante esta tensión que decíamos, porque es un momento de fuerte tensión, de oposición a Jesús, entonces Jesús cuenta estas tres parábolas. Una vez más, son estos recaudadores de impuestos, son estos pecadores, son estos escribas y fariseos los que están escuchando también estas parábolas. Y en un sentido, las tres parábolas son la misma historia, ¿sí? Y las tres han servido para introducir el gran tema que Jesús quiere plasmar y dejar en nuestros corazones. Recuerden cómo estaba el corazón de aquellos hombres que están escuchando estas parábolas. Cuando vimos hace 8 días al principio por qué las parábolas, es que el corazón de ellos estaba ¿qué? Endurecido. Y en ese sentido la parábola trae luz, pero al mismo tiempo oculta porque ellos no pueden entender lo que Jesús les quiere decir. Y leíamos textos que decían que Jesús les contaba las parábolas, pero luego explicaba las parábolas a sus discípulos, porque ellos decían, ¿qué quisiste decir con esta parábola o con esta otra? Pero hay una condición y tengamos esto muy presente, no solo en las tres parábolas, en esta que vamos a leer, tengamos muy presente que quienes escucharon estas parábolas, en primer lugar, tenían un corazón endurecido, tenían unos oídos espiritualmente hablando que habían decidido cerrar y endurecer su vida para no ver a quien tenían al frente, para no escuchar y no entender, para ver y no ver, para oír y no entender. Ahora, esto nos habla de la condición de todo ser humano y posiblemente, sin temor a equivocarme, pudiéramos algunos estar aquí en la misma condición. Escuchando una vez más un sermón y de pronto con un corazón endurecido, con ojos enceguecidos, pero por eso pedimos al Señor que por su Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para ver a Cristo y contemplar a Cristo. Se le ha llamado a esta parábola la parábola del Hijo Pródigo, ¿cierto? Es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Y eso, pues aunque describe en parte la historia,
no nos deja bien aclarado de qué trata la historia. Porque la historia no se trata solo de un hijo. Como espero que podamos ver, esta historia se trata de un padre y dos hijos. No es la historia solo del hijo menor, es la historia de un padre amoroso que tiene dos hijos, uno que se va y uno que queda. Y como espero y anhelo poder mostrarles y que podamos encontrar en esta parábola, ni siquiera el protagonista principal en esta historia es el hijo menor. Es uno de los protagonistas, pero no es el protagonista principal. Vamos a ver quién es el héroe en esta historia, quién es el protagonista principal en esta historia. La parábola del hijo pródigo, pero como les digo, no se trata solo del hijo menor, es la historia de dos hijos. Algunos incluso han llamado a esta parábola la parábola del Dios pródigo. Pródigo se define no solo como el que despilfarra algo que tiene. Alguien que es pródigo también es quien da con generosidad lo que tiene. Entonces aquí no solo el hijo es pródigo cuando despilfarró, vemos a un padre que es pródigo, porque fue generoso, no solo al darle su herencia, fue generoso en todo lo que él hizo y la manera en la que actuó, como veremos. Y vamos a estudiar esta parábola en tres escenas, en tres momentos como Jesús la narró. En primer lugar, el hijo menor y su regreso, ¿sí? Su vida y su regreso, lo que ocurre alrededor del hijo menor, eso será lo primero. En segundo lugar, veremos al padre, no solo su encuentro con su hijo menor, sino al padre, a este personaje que Jesús narra. Y luego vemos entonces al hijo mayor y terminamos con algunas conclusiones respecto a esto. Entonces veamos el hijo menor, en lo que nos comprende o nos comprendería del versículo 12 al 19. Pero el verso 12 entonces Jesús comienza, ya ha contado la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, y continúa entonces con esta parábola que, como les dije, llega al clímax de lo que Jesús quiere enseñar y que evidencia la condición del ser humano. Bien, dice el verso 12, 11 y 12. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me corresponde. Y él repartió sus bienes. Bien, ¿cuál es la petición del hijo? Sencilla: dame los bienes que me corresponden. La Nueva Traducción Viviente lo expresa de esta manera: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. ¿Sí? Quiero lo que me corresponde ahora, no quiero esperar a que mueras. Ahora, esto es realmente importante, porque el que un hijo pida la herencia a su padre, estando su padre en vida, era una total deshonra. Y en otras palabras, está expresando que no le ama y que por el contrario quiere su muerte. Es como si le estuviera diciendo: Padre, desearía que estuvieras muerto para que me dieras, para que ya tuviera derecho, pudiera acceder a mi herencia. Pero su padre no ha muerto, está en vida, y él no quiere esperar a que su padre muera. Así que es una petición que está deshonrando a su padre. Sí, ellos no podían recibir su herencia de esa manera, no podían pedir su herencia de esa manera. Está tratando a su padre como si estuviera muerto. Está tratando a su papá como si estuviera muerto. Ahora, esto era algo realmente importante en el lugar para el pensamiento judío. Hoy en día tal vez no lo veamos tan grave, porque es más, vemos en muchos casos lo contrario, que hay padres que antes de morir quieren dejar arreglada su situación para que cuando muera, entonces los hijos no se peleen por la herencia, por los pesos que dejó. Entonces, ¿qué hacen los padres en vida? Reparten, estando vivos, a sus hijos. Sí, reparten su herencia a sus hijos estando ellos en vida. Ellos no hacían eso. Y más grave aún, que un hijo y el hijo menor le pidiera a su padre la herencia. Por ley, la herencia era repartida no en partes iguales. Al hijo mayor le correspondía en este caso 2/3 partes.
Y al hijo menor le correspondía una tercera parte, pero lo que fuera, él no podía pedir a su hijo esta herencia, porque era una deshonra para el padre, porque estaba manifestando que no le amaba, porque prefería entonces que su padre estuviera muerto. ¿Qué nos deja ver esto? Que el hijo se cansó de estar en casa, ¿cierto? El hijo no quería estar en casa, como que deseara estar libre de las restricciones de papá allí en casa. Él pensaba que estar lejos era la verdadera libertad. Este hijo pensaba que irse de su casa le daría la libertad para poder encontrar la verdadera felicidad, y él creía que su felicidad no estaba en casa con sus padres y su familia, y su felicidad estaba en quedarse con lo que según él sí tenía derecho, pero hasta después de la muerte de su padre, e irse y encontrar en su vida, en sus decisiones, lejos de casa, la verdadera felicidad. Ahora, asombra en el relato, y debió haber asombrado a aquellos que estaban escuchando la parábola, que este padre reparte sus bienes. ¿Sí? Él pudo haber dicho, en lo real y cotidiano, el padre hubiera dicho, no. Pero asombra para quienes están escuchando, como nos narra aquí Lucas, que Jesús contó, que el padre repartió sus bienes a los dos hijos. Ahora, según la historia, el hijo toma lo que le corresponde y se va. El hijo mayor se queda en casa, pero todavía no toma posesión de su herencia, sigue allí. Ahora, esta actitud del hijo menor es como esta actitud que a veces muchos pensamos en algún momento de la vida, o algunos pudieran pensar que la vida es demasiado corta como para dejar de vivirla de verdad, en lo que hay mejores cosas que hacer que quedarme aquí. Honestamente, creo que a nosotros nos falta la herencia de aquel joven, pero tenemos la misma filosofía de vida. ¿Sí? Tal vez no tenemos la misma riqueza de ese padre, o no recibimos la misma herencia de aquel joven, pero sí tenemos la misma filosofía de vida de aquel joven. Y no poseemos un plan a largo plazo en la vida. Y pudiéramos engañarnos que la vida consiste sencillamente en lo que tenemos. Que la vida consiste simplemente en lograr aquello o vivir haciendo aquello que a mí me gusta y que yo considero realmente importante. Es decir, hay una inversión en los valores, hay una inversión en lo que realmente se considera importante para el ser humano. Está lo que Dios dice en su palabra que es importante y que realmente vale la pena, y está lo que hemos aceptado y lo que le hemos comprado a un mundo que nos dice que es realmente importante. Para que este hijo pidiera su herencia y quisiera irse de casa, quiere decir que pasó algún tiempo anhelando, no solo planeando, sino deseando en su corazón algo que él quería buscar fuera de su casa y que según él no tenía en casa. Y él quería irse. Es como el esposo que no pasa tiempo en casa porque para él es más importante tal vez su trabajo. Hay una inversión en los valores. Y ocurre que con el pasar de los años empezamos a darnos cuenta que las decisiones que hemos tomado tal vez no son las más atinadas, no son las mejores decisiones, y que las cosas realmente no tienen el valor que yo les di o que les dimos en su momento. Vienen después entonces, como va a ocurrir con este joven, los remordimientos, los lamentos, y a veces para algunos ya es demasiado tarde. Pero en Cristo, como vimos en el estudio, en la serie de la familia, siempre en su gracia habrá oportunidad de por lo menos sobrellevar las consecuencias y de empezar a enmendar las cosas. Pero es sencillamente decirles, mis hermanos, las decisiones que tomemos hoy traen consecuencias para mañana. Es así de sencillo. Joven, las decisiones que tú tomes hoy, no puedes pensar que solo tienen que ver con hoy. El mundo te ha hecho pensar a ti, joven, que
la vida consiste en el placer de hoy y que parece que tus decisiones de hoy no van a traer consecuencias mañana, no van a repercutir mañana, pero eso es una mentira y no puedes comprar esa mentira. Tu decisión, la decisión que tomes hoy, trae consecuencias la mañana. ¿Y sabes qué más se suma a eso? Que tendrás que darle cuentas a Dios de esas decisiones a tu Creador. Jesús dijo, aún de toda palabra que salga de nuestra boca tendremos que darle cuentas a Dios. Así que es sencillamente tomar las mejores decisiones hoy para no arrepentirnos mañana. Dice el versículo 13 y 14, no muchos días después el hijo menor, ¿qué hizo? Juntó todo y se fue ¿a dónde? Lo más lejos que él pudo considerar irse, a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar de necesidad. Ahora, él quiso irse lo más lejos de su casa. ¿Por qué? Bueno, no nos dice sus razones, pero entre más lejos de casa, para él era mejor. Él creía que podía vivir y tenía el mundo en sus manos. ¿Y qué hizo? Derrochó todo su dinero, su herencia, muy rápidamente, de una manera desenfrenada, nos dice ahí. Pero se sumó y pareciera entonces que coincidencialmente, él derrocha todo su dinero y viene una crisis a aquel país. Malgasta todo lo que tiene de una manera perdida, derrocha todo lo que su padre le entregó y cuando ya está sin dinero, hay hambre en aquel país y comienza él a morirse de hambre. Qué tremendo. Cada vez más bajo, cada vez su condición peor, cada vez en miseria más y más profundo. Dice el verso 15 y 16, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. De estar un día en la mesa de su padre comiendo de lo mejor, ahora termina apacentando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. No nos dice que comió, pero era tanta el hambre que deseaba comer aquella comida. Ahora, hasta este punto, imagínense a Jesús contando esta historia. Y pecadores, lo que Lucas nos dice como pecadores, recaudadores de impuestos, escuchando esto, pero también estos fariseos y escribas escuchando a Jesús, y ellos están diciendo, vaya que cayó muy bajo este hombre. Un judío cuidando cerdos, eso es caer bajo. Había un dicho entre los judíos, había un dicho que decía, que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. Usted recordará, un cerdo es un animal inmundo, impuro para el judío. De ahí entonces que un judío cuide cerdos era algo también impuro e inmundo para él. Y que Jesús les cuente a ellos una historia, que un judío termine cuidando cerdos y deseando comer esa comida, para ellos no puede caer más bajo aquel joven. Estarían pensando aquellos hombres. No puede ir más profundo aquel joven. No puede caer más hondo este joven. Eso ya fue el fondo. Que uno de los nuestros termine haciendo algo tan inmundo, tan impuro, es estar en una completa maldición. Recuerden que esta historia nos está hablando de la condición del ser humano. Y evidencia la decisión del hombre de alejarse. Recuerde qué pasó con la oveja perdida, una oveja que se perdió, se fue del rebaño, pero era una oveja. Aquí Jesús está narrando la decisión del ser humano, que frente a su Creador le ha dicho en su cara, ¿sabes qué? Quiero vivir como si tú no existieras. De ahí entonces hemos dicho varias veces esto, no hay desde la Biblia, no hay el ateo, por ejemplo. Y el nombre que la Biblia da a este tipo de personas es necio.
Ahora, necio no sería solo aquel que diga no creo que Dios exista. Necio no solo es el que dice no creo en Dios. Necio es el que vive como si Dios no existiera. Está bien, Dios existe, pero me da igual que exista. Eso dice este joven, él lo dijo, que está bien, tengo un padre, pero quiero vivir como si mi padre hubiera muerto. Quiero vivir como si él no existiera. Y evidencia la decisión de todos aquí, de todo ser humano. En algún momento toma esa decisión y es como si en la propia cara, de una u otra manera, le dice a Dios, ¿sabes qué? Quiero vivir a mi manera. No me importan tus planes, no me importan lo que tú quieres para mí, no me importa lo que tengas para darme, no me importa nada de lo que tú has diseñado para mí. Quiero vivir para mí. Y entre más lejos de Dios, el hombre piensa que le va a ir mejor. Entre más lejos de Dios, el ser humano piensa que puede estar mejor. Pero el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Puedo ir al monte más alto, a lo más bajo, esconderme donde sea, en el lugar más escondido, profundo. Ahí vas a estar tú. El hombre no puede huir de Dios. Pero sí ha decidido vivir como si Dios no existiera. Ha decidido vivir a su manera y darle la espalda a Dios. Y vivir de una manera perdida y tal vez algunos dicen, no pudiéramos, tal vez no me imagino cuidando cerdos y haciéndoseme agua en la boca por la comida de los cerdos, pero todos tenemos un fondo. Dice el verso 17 al 19, entonces, ¿qué ocurrió? Volviendo en sí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Mire, de la humillación al hambre y del hambre a la nostalgia. Empezó a desear lo que tenía, lo que era suyo. Y esta expresión volviendo así es realmente muy diciente. Finalmente entró en razón. Finalmente, ¿qué? Entró en razón. O sea, nos indica que hasta ahí no había sido lo más cuerdo posible. No había sido lo más sabio en sus decisiones. Pero este volver en sí es una expresión que indica arrepentimiento. Volver en sí. Y él comenzó a reflexionar en todo lo que había ocurrido, todo lo que había vivido. Y según él, yo pensé que me iba a ir bien. Yo pensé que era bueno, yo pensé que estaba usando bien mi vida. Y empezó a reflexionar sobre todo lo que hizo desde que salió de casa. Pero no solo quedó en una reflexión, no solo se sintió mal por lo que había vivido. El volver en sí, este arrepentimiento, era el hecho de sentirse culpable por lo que había cometido. Es decir, el arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento no es solo sentir tristeza por las cosas que hemos hecho mal. Es más que eso, porque Judas sintió tristeza por haber traicionado a Jesús y se suicidó. No se arrepintió. El arrepentimiento en esta expresión nos dice es volver en sí, pero ese volver en sí lo lleva a desear volver a casa. No es solo qué mal he vivido, no es solo la nostalgia de decir todo lo que perdí en casa. Ese volver en sí lo lleva a entender que ha vivido mal, pero decide volver a casa y hablar con su padre. Y él planea decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él entiende que no solo han sido decisiones equivocadas las que ha tomado. No son solo desaciertos lo que él cometió. Él describe su vida hasta aquí como he pecado.
He pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. Ahora, ¿entiendes tu vida sin Dios de esa manera? O sea, no se trata solo de decir, sí, yo he tomado malas decisiones en la vida y estoy sufriendo las consecuencias. Eso es parte, pero ¿entiendes que es pecado? ¿Entiendes que has pecado contra Dios? ¿Entiendes que has deshonrado a Dios? Aquel hombre dice que iba a volver a casa y le iba a decir a su padre, ¿sabes qué? No soy digno ni siquiera de ser llamado un hijo tuyo. Mire, para quienes el Señor nos ha alcanzado con su gracia, entendemos que nada de lo que tenemos en Cristo lo merecemos. Que nada de lo que hemos hecho nos da en la más mínima posibilidad el mérito de decir, ¿sabes qué, Padre? He hecho esto para que me llames tu hijo. Por el contrario, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer para no ser llamados hijos de Dios. Y él ve su vida y considera que la condición de los jornaleros en la casa de su padre es mejor que la de él siendo un hijo. Y toma una decisión, y es la mejor decisión que pudo haber tomado. Levantándose, como dice el verso 20, ¿qué hizo? Fue a su padre. Ahora, esta es lo que ocurre con el hijo menor hasta este momento. Un hijo que deshonra a su padre, pide su herencia, lo da como muerto o trata a su padre como muerto y decide ir a vivir a su propia decisión. Y como les dije, evidencia la vida y la decisión de una u otra manera, la del ser humano, ¿sí? Que le ha dicho a Dios, no quiero vivir contigo, voy a hacer de cuenta que no existe, o cuando lo necesite te busco, pero sigo viviendo para mí, por mí. O sea, todo lo que está en ese versículo es al revés, porque es por mí, es para mí, es para mi gloria, es para mi honra, ¿sí? Es para que al final los méritos me los lleve yo, para que al final la fuerza de lo que conseguí sea mi fuerza. Pero este joven entonces vuelve en sí, se arrepiente y regresa a casa. ¿Y qué es lo que mejor que puede hacer una persona? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida? Si has vivido de esta manera, recapacita, piensa, arrepiéntete y vuelve al Padre. Ahora, llegamos al verso 20 y dice, levantándose fue a su padre. Y mire esto, cuando todavía estaba lejos, y aquí entramos a la segunda escena, donde aparece el padre una vez más. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué escena más conmovedora. O sea, no es el hijo que regresa, que se fue, como muchos judíos, como muchos palestinos de allí de aquella época. Cerca de 400,000 judíos vivían allí. Y millones de judíos vivían fuera, en otros países, porque quisieron ir a encontrar oportunidades a otros países. No es ese tipo de persona, de hombre o familia que se fue buscando oportunidad y regresó a su casa bien, en éxito, por decirlo de esta manera. No, imagínense este hombre que estuvo días regresando porque estuvo en un país lejano. Quiere decir que volver a casa fue de tiempo, de caminar, de horas y de días regresando, tal vez meditando, pensando en su mente, voy a decirle a mi padre esto, quiero expresarle esto, quiero pedirle perdón, es más, estoy dispuesto a hacerme un siervo de él con tal de estar mejor. Y por días él meditó esto. Era un hombre que había llegado a una angustia, a una condición deplorable, queriendo comer la comida de los cerdos, hambriento, sucio. Él está llegando a casa en la peor de sus condiciones. No llega corriendo, no llega sonriente, llega en la peor de su condición. Y Jesús dice que cuando estaba de lejos, su padre lo vio. Cuando estaba lejos aún de casa, este hijo menor, su padre lo vio. Y esto es realmente hermoso porque el padre es el que toma la iniciativa de correr al encuentro con su hijo. El padre lo ve a lo lejos
Y es asombroso porque aún antes que el hijo menor diga algo, Jesús nos dice que el Padre tuvo compasión de él. Esto es hermoso. Antes que el hijo le diga, Padre, pequé contra ti, antes que el hijo pronuncie cualquier palabra, el Padre se compadece de él, corre a él, lo abraza y lo besa, sin decir nada, el hijo aún. A veces el perdón en nuestras relaciones es al revés. Y pueda que sea un perdón sincero, pero es un perdón que viene después de que, bueno, quiero que me digas, quiero que me pidas perdón, quiero que me digas todo lo mal que ha hecho y luego sí te perdono. El Padre no le permitió a él aún decir ninguna palabra. Y esto es hermoso. Estas cosas estas 4 cosas que hace el Padre son realmente hermosas. Dice, se compadece. Miren, mientras este padre ve a su hijo acercarse, se da cuenta de lo miserable de la condición de su hijo. Y es asombroso que lo reconoce, aún estando él en la condición que estaba. Pero él ve la condición de miserable de su hijo y nos muestra realmente cuán grande era el amor de este padre para con su hijo. ¿Y qué más hace el padre? Lo ve y se compadece de él. Y su compasión lo mueve ¿a qué? A correr. Con toda seguridad era ya un anciano. Pero ¿saben qué? Para el judío era indigno que un anciano corriera de esta manera que este hombre corrió. Así que aquellos judíos que están a escucharlo diciendo, ¿cómo es posible que después de la vida que ha llevado este padre no solo se compadezca de él, sino que corra a su encuentro? Pero aún así, corre. ¿Y qué hace? Lo abraza y lo besa. El hijo no ha dicho nada, pero ¿saben qué? Este abrazo y este beso del padre nos dice que el padre ya lo había perdonado. El hijo no ha dicho nada, pero el padre ya lo había perdonado. Cuán grande amor, mis hermanos. Luego viene el verso 21, dice el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él expresa su arrepentimiento. ¿Recuerda qué más iba a decir este hijo? Hazme como uno de tus jornaleros. No lo dice, no sabemos, pudiéramos pensar que el padre lo interrumpe. No, tú eres mi hijo. Y antes de que el hijo siga hablando, entonces, ¿qué hace el padre? Dice el verso 22. El padre llama a sus siervos y le dice, pronto traigan la mejor ropa, vístanlo, poned un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba ¿qué? Muerto y ha vuelto a la vida. Este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Tan grande, tan ilimitado es el gozo del Padre y tan completo es el perdón de Dios, que desea que su hijo sea tratado como la persona más importante en la hacienda. Recuerden que les dije hace 8 días, pensamos en muchos atributos de Dios, pero pensemos en el gozo que Él siente. Qué hermosa esta escena, que el que era el menos digno de volver a casa, el más indigno de sentarse otra vez a la mesa, el padre antes de que su hijo le pida perdón, lo abraza y es como si le dijera, no importa lo que has hecho, sí me deshonraste, me diste como muerto, pero ¿sabes qué? Ya te perdoné y hoy vamos a hacer fiesta porque hoy tú eres el más importante en este lugar. ¡Wow!
Qué impresionante amor y perdón de este Padre. Y leemos, Jesús dice que lo viste con la mejor ropa. ¿Saben ustedes de quién era la mejor ropa? Del Padre. Del Padre. Y manda a sus siervos y le dicen, traiga la mejor ropa, y se la dan a Él. Mis hermanos, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado todo lo mejor de Él. Nos ha dado todo lo mejor de Él. Nos ha vestido con su gloria. Ha lavado nuestra inmundicia. Ha quitado nuestro vestido de pecado y nos ha vestido con la mejor ropa. Nos ha vestido con su gloria. Nos ha vestido con su imagen. Nos ha vestido con su gracia. Nos ha cubierto con su gracia. Y no éramos dignos de nada de eso. Y manda a organizar una fiesta preparando el ternero engordado. Esta comida que se prepara es realmente restauradora. No solo para darle alimento a alguien que lleva muchos días sin comer. Toda esta fiesta le está diciendo a aquel hijo, es como si le estuviera diciendo a su hijo menor, sabes que te fuiste, pero siempre has sido mi hijo. Siempre has sido mi hijo. Y le está diciendo, no has dejado de ser mi hijo, estás aquí. ¿Y cuál es la cena? El padre comiendo con su hijo rebelde. ¿Cierto? El padre comiendo con su hijo rebelde porque lo ha perdonado. ¿Recuerda usted cuál era la queja de los fariseos al principio del capítulo? Este que come con los pecadores. ¿Ustedes creen que estos escribas y fariseos estaban con una sonrisa en su rostro? Vaya qué linda historia la que nos cuenta Jesús. Vaya amor de este Padre. En ocasiones el amor del Padre, el amor de este Padre es tomado como que representa el amor de Dios Padre y está bien, pero parece ser que el Padre en esta historia es Cristo. Es aquel que vino a buscar lo que se había perdido, la oveja. Es aquel que se sienta a comer con el pecador. Estos hombres le decían, ¿cómo es posible que este Jesús se siente con pecadores? Y Jesús les está diciendo, lo que yo hago con ellos es lo mismo que este padre hizo con su hijo rebelde. Y este padre dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y mi hijo estaba perdido, ha sido hallado. Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que ocurre en la salvación. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Jesús dijo, y aparece en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez más, como Jesús ha contado en las dos parábolas anteriores, comienzan a regocijarse. Recuerden, el gozo es importante en la salvación. Lo que ocurre en la salvación, lo que ocurre en la restauración de una oveja que vuelve, de un hijo que regresa, comienzan a regocijarse como el pastor cuando encontró a su oveja, como la mujer cuando encontró su moneda. Ahora el padre y todos en casa celebran que el hijo menor ha vuelto. Todos en casa están de fiesta celebrando que el hijo menor está ahora en casa otra vez. Pero la pregunta es, esperen, ¿todos? ¿Realmente todos? Y esto nos lleva al verso 25. Al 28, en primer lugar. Y su hijo mayor todos están de fiesta, celebrando. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo,
Imagínese dando esta noticia de este siervo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo recibió sano y salvo. Toda esta celebración es porque por fin volvió tu hermano. Tu padre lo ha vestido, le dio la mejor ropa. Toda esta fiesta es porque estamos alegres y tu padre nos ha dicho a todos que nos regocijemos porque el hijo menor, tu hermano, ha regresado. Verso 28. Y él se enojó. Y no solo se enojó, no quiso entrar. Y más aún, se enojó, no quiso entrar. Pero su padre, ¿qué hizo? Salió y le rogaba que entrara. Con la reacción del hijo mayor, y les dije al principio que esta historia no solo se trata de uno de los hijos del hijo menor. Aquí entra el otro hijo. El hijo bueno. La reacción del hijo mayor nos muestra el contraste entre dos maneras de recibir al perdido. Hay dos maneras de recibir al hijo menor. Hay dos formas de recibir a alguien que se ha alejado. Hay dos formas de recibir la oveja perdida. Hay dos formas de recibir al hijo rebelde. O hacemos fiesta o nos enojamos. O participamos del gozo del hijo que regresó, del hermano que regresa, o me enojo y no estoy de acuerdo y no entro, no participo. El versículo 2, una vez más, la murmuración de los escribas y fariseos era: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Quién es entonces en la historia el hijo mayor? Estos escribas y estos fariseos. ¿Sí? Los vemos allí. Jesús les está diciendo: ustedes son este hijo mayor. Ustedes son como este hijo mayor, porque a ustedes les molesta que el pecador se arrepienta. A ustedes les molesta que yo me siente a comer con ellos. Como al hijo mayor le molestó que su padre hiciera una fiesta, a estos hombres les molesta esto. Y veamos quién es el hijo mayor, verso 28 al 31. Entonces él se enojó y no quiso entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Ahora, qué grande amor de este padre, ¿no? Porque primero ve a su hijo menor a lo lejos, corre a él, lo abraza, lo besa y lo trae a casa. Pero se entera y le dicen que su hijo mayor está fuera enojado y el padre sale. Él los ama a los dos. El padre ama al hijo que se fue y el padre ama al hijo que nunca se ha ido. El padre quiere que los dos estén ahí, que los dos participen de ahí, de la cena, de la fiesta. Y hay unos ahí escuchando la parábola, hay unos hermanos mayores escuchando la parábola. Estos escribas y fariseos son los que nunca se han ido de casa. Son los que han hecho todas las cosas bien. Son los que oran. Son los que diezmaban. Son los que se congregaban. Son los que leían al mínimo la ley y se esforzaban por cumplir la ley. Y dice este hombre
que él piensa que ha hecho todo bien. Imaginen lo que piensan estos hombres, estos fariseos y escribas al escuchar en la historia, la actitud de este padre. Ellos tienen ese tipo de autosatisfacción que pensaban, nosotros no somos como este hijo menor. Cuando Jesús está contando la parábola, de seguro estos hombres dicen, nosotros no somos como ese hijo menor. Jesús aún no les ha contado sobre el hijo mayor, pero mientras escuchan lo del hijo menor, ellos dicen, wow, gracias Dios porque yo siempre he estado aquí. Y aparece en escena el hijo mayor. El hijo menor se fue, estaba perdido y fue hallado. Pero ¿saben qué? El hijo mayor nunca se fue, pero también estaba perdido. El hijo mayor nunca se fue de casa, pero estaba también perdido. Él también necesitaba volver en sí. Él también necesitaba arrepentirse, pero la pregunta es, bueno, ¿arrepentirse de qué? Porque es que la descripción que él hace de sí mismo es, he trabajado como un esclavo para ti, nunca te he desobedecido. ¿De qué se va a arrepentir este hijo mayor? Bueno, la respuesta es sencilla, de todo lo bueno que ha hecho. Solo que lo ha hecho por motivos incorrectos. De eso tenía que arrepentirse. De hacer buenas cosas por las razones incorrectas. Este hijo mayor, tal vez eres tú. Dices, yo he sido fiel. Yo he sido bueno. Yo he obedecido al Señor. Y esta actitud de este hombre pudiera reflejar algo de nosotros. Tal vez tú dices, yo nunca he vivido perdidamente mi vida. Bueno, pudiera ser el hijo mayor en la historia. Él dice, he trabajado para ti como un esclavo. Ahora, así veía él su labor en casa. Es decir, él no disfrutaba su servicio en la hacienda. Él no disfrutaba estar en casa. Para él solo todo se trataba de cumplir, de obedecer. Y tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer. Pero no había gozo, no había deleite en lo que hacía. Ahora, la vida de algunos cristianos pudiera funcionar de esa manera. El ser cristiano se trata de una lista de chequeo al final del día. Hice. Pero ¿estás disfrutando tu servicio a Dios? ¿Estás disfrutando tu vida para Dios? Este hombre también dijo, nunca te he desobedecido. Está lleno de autojusticia. Para él la obediencia solo es externa. Leímos hace un momento en Mateo, este pueblo de labios me honra. Todo lo hace bien aparentemente, pero su corazón está lejos de mí. Tu corazón está lejos de mí. Tú pudieras estar autojustificado y decir, yo he hecho las cosas bien. Bueno, está bien, peco. Pero aun cuando peco, obedezco porque me arrepiento. Señor, tú sabes que he pedido perdón por mis pecados. Pero tú pudieras estar haciendo las cosas correctas por la razón equivocada. Y no es por amor a tu padre. Dice este hijo, ¿es que tu hijo ha consumido sus bienes con rameras? No sabemos si él sabía de la vida que llevaba su hermano o lo está calumniando. Pero luego vemos la ternura del padre que dice, hijo mío, tú eres también mi hijo. Y te amo a tu hermano menor porque se fue y volvió, pero te amo a ti aunque no te hayas ido. Ahora, estas son las escenas de la historia. Permítame concluir con algunas cosas rápidamente. La pregunta es, ¿cuál de los dos hijos eres tú? Porque la historia no se trata solo del hijo que se fue y se perdió. Posiblemente tú eres un hijo mayor que nunca se ha ido, pero estás perdido.
Necesitas a Cristo si has vivido perdidamente en el pecado en el mundo. Pero necesitas también a Cristo si has estado siempre en casa y piensas que has hecho las cosas bien, pero tus motivos han sido pecaminosos. También necesitas a Jesús. También necesitas volver en sí, volver a casa, así estés en casa. Necesitas volver al Padre porque puedes estar en casa y lejos de tu Padre. O eres un pecador como aquellos que llamaban pecadores que se había ido, o eres como esos fariseos y escribas que se autojustifican y que piensas que hay otros peores que tú y que tú has hecho las cosas bien, mejor que otros. El punto es, si no estás con Jesús y en su obra de salvación, estás contra Él. En palabras de aquel padre, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Estás perdido o has sido hallado? Eres salvo. ¿Eres el hijo menor? ¿Eres el hijo mayor? Alguno de los dos. La pregunta es, ¿cuál de los dos eres? Pero hay un aspecto más en la parábola. Les dije al principio que lo central en la historia no es la vida tan perdida del hijo menor. Lo central en la historia no es tampoco la dureza del corazón del hijo mayor. ¿Saben cuál es el personaje principal en esta historia? El padre. Y esto es importante porque tendemos a acordarnos de la parábola por el hijo menor únicamente. La parábola del hijo pródigo, el que se fue y vaya vida que llevó. No, el personaje principal aquí es el padre y su amor por sus hijos, por el que se fue, pero por el que no se fue. Su compasión, su misericordia para con los dos. Era una invitación a los pecadores a venir a Jesús, pero Jesús le está diciendo, ustedes escribas y fariseos también pueden entrar, pero no quieren entrar. Están enojados porque hay misericordia con estos, pero ustedes también necesitan misericordia. Entren. Lo central y el personaje importante en esta historia es el padre compasivo que le da la entrada a su casa otra vez, y es el amor del padre aún por el hijo mayor que salió a buscarlo y le rogaba que entrara. Él es el personaje principal. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay un personaje más en la historia. Está el hijo menor, está el hijo mayor, y está el padre. Pero hay un personaje más. ¿Saben quién es? El que la cuenta. El que cuenta la historia. Jesús. ¿Saben quién es Él en esta historia? El verdadero hijo mayor. El verdadero hijo mayor. Jesús es el verdadero hijo mayor. ¿Qué hizo el hijo menor? Deshonró a su padre. ¿Qué hizo el hijo mayor? Deshonró a su padre. ¿Qué hizo Jesús? Honró a su padre. Tanto que el padre dijo, en ti, tú eres mi hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia. ¿Qué debió hacer el hijo mayor en esta historia, mis hermanos? Cuando el hijo menor se fue, el hijo mayor debió haberse ido detrás de él y traerlo a casa otra vez. Eso debió haber hecho él. ¿Qué deberían estar haciendo estos escribas y fariseos? No ser tropezadero para los pecadores. Deberían estar trayendo al pecador al reino. Pero ellos estaban autojustificados, enojados porque otros estaban salvando. Pero ¿saben qué hizo el verdadero hijo mayor? Fue como el dueño de las ovejas y buscó a su oveja. Fue este hijo mayor, vino al mundo a salvar y rescatar al hijo menor, que eres tú y que soy yo, pero también vino a salvar y rescatar al hijo mayor que también estaba perdido. Él es el verdadero hermano mayor, el que honra al Padre, pero también el que sale a buscarnos y nos trae a casa. Sí, Jesús fue a buscarte porque Él es tu hermano. La Biblia dice en Hebreos 2, y lo puedes leer después, todo el capítulo dice que Él
no se avergüenza de llamarnos hermanos. Allí en Hebreo 2, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El importante en esta historia es Cristo que vino a buscarte. Cristo que vino a rescatarte. Te hayas ido o nunca te hayas ido. Él sale a tu encuentro y te dice, entra, porque esta fiesta también es para ti. Entra, porque este gozo también es tuyo. Entra, porque esta salvación también es para ti. Y tú decides si vivir perdidamente y algún día volver, o quedarte a la puerta enojado y creyendo que has hecho las cosas bien, perfectamente, pero sigues estando afuera. Tienes que entrar. La parábola termina hermosamente. Verso 32. Era necesario hacer fiesta. No hay otra manera de celebrar esto. Regocijarnos porque tu hermano, es tu hermano. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Qué gran amor. Con qué gran amor nos ha amado Dios. Amén. Están en pie y oramos. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuál de los dos hermanos eres tú? De pronto tú dices, soy el hermano menor, soy como la oveja, pero hoy el Señor te dice que Jesús vino por ti. Y recuerda la parábola de la oveja perdida. Te buscó hasta que te halló. Pero hoy es como el Padre, Jesús es como el Padre que te ha perdonado. Y tú pudieras decir, es que te he deshonrado hasta donde no más he podido. Y Él dice, no hay pecado más grande que el perdón de Dios. No hay pecado más grande que la gracia de Dios. Todo ha sido cubierto por Cristo en la cruz. O de pronto tú eres el hijo mayor que crees que todo lo has hecho bien, pero no has tenido las buenas motivaciones. Como sea, necesitamos venir a Él. Como sea, necesitas de su gracia y su perdón. Señor, estamos delante de ti. Unos tal vez como el hijo mayor, otros como el hijo menor, pero todos en igual de condiciones, porque no hay justo aquí, ni uno solo. No hay en este lugar, Señor, reunidos bajo este techo, un solo justo, Señor, porque todos hemos pecado contra ti. Y a todos los que estamos aquí viniste a buscar, Señor, a salvarnos, a decirnos que entráramos. Tal vez algunos han buscado, Señor, su gozo, su sentido lejos de ti. Otros lo hemos buscado tal vez creyendo en una vida muy recta, Señor, pero superficial, externa nomás, Señor. Pero hoy tú nos recibes con brazos abiertos. Hoy tú nos besas con tu gracia. Nos has vestido con tu gracia, nos has vestido con tu gloria y nos has hecho nuevo. Nos has quitado la inmundicia de nuestro pecado, has lavado nuestro corazón y nos has dado un nuevo corazón. Y en aquellos que aún no, Señor, por favor, produce el milagro de la salvación, Señor. Y que unos y otros vengamos, Señor, celebremos y entremos a tu casa, Señor.